¿Cuántos estamos contentos, gozosos de estar en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan, porque venimos a tener comunión con nuestro Señor, nuestro Creador, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también comunión con sus hijos, con los santos de la iglesia, por lo que Él viene, hermano, en cualquier instante de nuestras vidas? ¿Cuántos anhelamos ese instante, ese momento que estaremos delante de la presencia gloriosa de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Saludo también a nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Siempre hay hermanos que están pendientes de los estudios de nuestra iglesia local, así como los mensajes positivos de nuestro pastor Asael González. Así que reciban saludos también y bendiciones. Vamos a redimir el tiempo porque estamos retrasados algunos 10 minutos y no queremos retrasar, ¿verdad? Que ese retraso siga con el culto. Vamos a entrar hoy en un estudio introductorio del capítulo 14 de Zacarías. Siempre venimos ya desde el capítulo número 1. Antes de entrar a un capítulo, siempre hacemos un estudio panorámico, introductorio, del capítulo que vamos a estar transcurriendo quizás los próximos 6, 7 domingos, terminando ya con este libro de Zacarías, y estaremos comenzando, vamos a estar anunciando lo que estaremos comenzando después de Zacarías. Pero la semana pasada entregamos un bosquejo. Yo sé que se quedaron... me dijo nuestro hermano director Omar Soto que algunos hermanos se quedaron sin bosquejo, y realmente a mí se me pasó sacar las copias, pero sí, hermano, le prometo que para el próximo domingo sí vamos a traer los bosquejos. Creo que faltan unos 6 o 7 bosquejos, hermanos que no tienen bosquejos, porque vamos a estar proyectando el material que entregamos la semana pasada y discutiendo algunas cosas sobre ese material. Y básicamente entregamos siempre al comienzo del capítulo este bosquejo para que usted en su hogar vaya haciendo su estudio, venga preparado para la escuela dominical y se edifique, y algo muy importante, que usted aporte a la clase. Queremos una escuela dominical dinámica, no queremos hacer un monólogo, ¿verdad? No es poner de manera catedrática, sino interactuando los unos con los otros. Aquí, hermano, todos somos estudiantes. Aquí hay un solo maestro, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Todos somos discípulos, estudiantes de la palabra de Dios, discípulos de Cristo. Así que vamos a estar discutiendo este estudio introductorio, varias posturas, hermano, varias posturas en este capítulo 14 de Zacarías, que lamentablemente ha dividido a la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de que hay doctrina fundamental. Hay doctrina bíblica fundamental que es innegociable, inquebrantable. Pero hay doctrina general que depende la postura de su interpretación, usted va a tomar una postura. Eso de doctrina general no debe dividir a la iglesia, no debe dividirnos a nosotros por el concepto que usted tenga o el concepto que yo tenga. Menciono, hay doctrinas en la Biblia que son inquebrantables, y realmente la Biblia tiene una sola interpretación. Es una sola escritura, una sola interpretación. La interpretación de la doctrina fundamental, innegociable. La interpretación de una doctrina general, ¿verdad? Como hay una sola interpretación correcta, depende si tenemos o no tenemos la correcta. Por tanto, esa postura que tomemos en cuanto a eso no debe dividir el pueblo de Dios. No debe dividir el pueblo de Dios. Ahora, lo que es fundamental, es fundamental. Y vamos a estar viendo en este capítulo 14, vamos a discutirlo hoy de manera panorámica, vamos a buscar varios inputs de los hermanos, pero vamos a estar entrando más en detalle cuando entremos ya en esos versículos. Y vamos a comenzar, básicamente entregamos la semana pasada lo que es el bosquejo. Yo sé que está en letras pequeñas, pero lo hacemos para proyectarlo simplemente para que usted sepa lo que tiene en la mano. Los hermanos que lo pudieron adquirir la semana pasada, los que no, pues la próxima semana vamos a traerlo. Siempre entregamos un bosquejo bastante general, no tan expositivo, ¿verdad? Pero bastante general, que nos da una idea. Más bien este bosquejo es un mapa para que usted vaya transcurriendo en el estudio personal de este capítulo 14. Siempre tratamos una introducción, lo que es el cuerpo del bosquejo, y una conclusión, y ya con esto le da un panorama bastante amplio a lo que usted va a estar abordando o en qué usted va a estar transcurriendo en el estudio bíblico. Dice la introducción de este Zacarías 14, 1, 21, dice, este capítulo es una ampliación de capítulo 13, versículos 8 y 9. Vamos a estar leyendo eso. Zacarías 13, 8 y 9, porque este capítulo 14 es una ampliación de esos versículos del capítulo 13 de Zacarías 8 y 9. Doy lectura. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová,
que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. 9. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dice, pero antes de la conversión nacional de Israel, el Israel espiritual o remanente fiel, porque dice Romanos 11, 26, 27, que todo Israel será salvo. No, pero es todo el Israel fiel, todo el Israel creyente, ¿verdad? Dice Zacarías, compare con Zacarías 12:10 hasta el 13:1. Vamos a estar viendo esos versículos como referencia. Zacarías 12:10, alguien quiera dar lectura. Zacarías 12:10 hasta el versículo 1 del capítulo 13. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ahora el número. Hasta el 13:1. Hasta el 13:1. Dice ahora, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje, aparte los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Escuche, hermano, ¿por qué? Aquí se está explicando por qué de ese remanente fiel. No es por méritos propios. Dice comenzando el 13:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, Dios derramará espíritu piadoso de lamentación, de arrepentimiento, hermano, porque si no es con la asistencia de Dios Espíritu Santo, hermano, no nos arrepentimos, no venimos a Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie busca a Dios, sino es que Dios busca al hombre. ¿Ah? Y cuando leemos ese cuerpo del 11 hasta el 14, está hablando, eso de por sí, está hablando de individualidad. Porque un esposo sea salvo, no necesariamente automáticamente la esposa es salva o sus hijos. Eso se refiere a lo que es individual. Eso discutimos en esa clase. 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Para, de marca, ¿verdad? Propósito, esa preposición, para la purificación del pecado y la inmundicia, ¿verdad? Yo voy a derramar espíritu de gracia para que vengan y proveer el recurso, ¿verdad? O esa obra redentora que se abrió ¿dónde se abrió ese manantial? Hay un lugar que se abrió ese manantial, en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Ok, continuamos con el bosquejo. Dice, los judíos, aquí en la introducción, los judíos harán un pacto con el Mesías falso. Daniel 9:27. ¿Qué Mesías falso es este? El anticristo, ¿verdad? Conocido como el pastor insensato, según Zacarías 11, 15, 17, eso lo estudiamos ya, o el anticristo. Y a la mitad de ese pacto de 7 años, el anticristo quebrantará un tratado con Israel y demandará adoración a él mismo. Vamos a estar viendo Daniel
9, 24 y 27. ¿Alguien quiere lectura? Daniel 9, 24 y 27. Voz alta y clara, hermano. Y cuando vamos a leer la lectura, nos ponemos de pie a manera de reverencia a la palabra de Dios. Daniel 9, 24 y 27. Hermana Gilis. Hasta el 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos, ¿verdad? Cuando se levanta este hombre, el anticristo, ya la iglesia se fue con Cristo y los que queden en la tierra pasarán por ese periodo de purga, de tribulación. Primeramente, prueba para Israel, pero también los de las naciones que se queden, ¿verdad? Por eso nosotros seremos librados de esa ira venidera. Por eso que creemos una doctrina, una postura pretribulacional. Nosotros, hijos de Dios, no hemos sido puestos para ira. Él ha prometido que vendrá antes de eso a arrebatar, ¿verdad? Dice en el griego arpazo, arrebatar a su iglesia, a tomar su iglesia y dejar entonces aquellos que estaban en la iglesia, pero que estaban jugando iglesia, para que pasen por ese periodo y para el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso es una seria advertencia que siempre nos hace el Señor en su palabra. Continuamos. Dice: acontecerá que cuando Israel rehúse adorarlo, los ejércitos del mundo se unirán para hacer batalla, y el clímax será un gran asedio sobre Jerusalén y la batalla de Armagedón. Y ahí tenemos como referencia Apocalipsis 19. Esto para que usted vaya estudiando. Vamos a entrar al primer renglón de este bosquejo. Dice: Jerusalén será librada de las naciones, versículos 1 al 3. Dice 1: castigo de Jehová a los desobedientes. Escuche, hermano. Primeramente el Señor va a castigar a los desobedientes que son del pueblo de Israel. Estos dos primeros versículos deben ponernos a pensar. Fíjese, Él no viene a castigar primeramente a sus enemigos, primeramente a los desobedientes. Número 2, Jehová auxilia y defiende a los que son suyos. O sea, castiga de ese pueblo de Israel, castiga a los desobedientes, pero ampara, ¿verdad? Salvaguarda a los que son suyos, ¿verdad? Ahora, eso es el versículo número 3. El segundo punto es, entonces, retorno de rey libertador, versículos 4 y 5. 1, retorno personal del Señor. Y Zacarías dice: Jehová vuelve, Jehová posará los pies. ¿Quién es el que viene en la segunda venida? Jesucristo. Zacarías dice: Jehová, Yoshua. Eso es una articulación. Yo, Dios, Shua, Salvador. Es Jesucristo. Y viene en persona. Ese mismo cuerpo, ese mismo Jesús, ese hombre que ascendió a los cielos del monte de los olivos, Hechos 1, 9 al 11, ese mismo Jesús plantará la planta de sus pies. Y tenemos que clarificar algo de antemano, hermano. Jesús, Cristo, Dios hombre, esa naturaleza humana, en esa naturaleza humana no hay ubicuidad.
Jesús, hombre, no puede estar en todos lugares a la misma vez. En ese cuerpo no hay ubicuidad. ¿Por qué digo esto? Porque Lutero, de quien hemos aprendido tanto, un reformador, el Lutero decía que cuando Jesús, Dios hombre, Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, ya Él se despojó de su naturaleza divina. Volvió a tomar solamente ser Dios Espíritu. Fíjese. Pero dice que ese cuerpo, cada vez que la Iglesia Católica Apostólica Romana, cada vez que celebran la Santa Cena, el cuerpo de Cristo está presente en todos los altares. Imposible, hermano, eso es una herejía de primera categoría. El cuerpo de Cristo no hay ubicuidad. O sea, cuando Él estaba en el aposento alto con los discípulos, estaba ahí, no podía estar en otro lugar. Ahora le dijo a los discípulos, yo estoy con ustedes físicamente, pero en cuanto a mi naturaleza divina, estoy en el seno del Padre. Entonces Lutero dice, como Él está a la diestra de Dios Padre, y Dios Padre, como es espíritu, está en todo lugar, y en eso está correcto Lutero, pero el que está sentado a la derecha del Padre es Dios hombre. Escuche, Zacarías 14, 4 al 5, cuando esa humanidad, Dios hombre, pose la planta de los pies en el olivete, es un cuerpo humano, hombre. Pero en cuanto a Dios, permanecerá en el seno intratrinitario. Jesucristo, en cuanto a Dios, es espíritu, porque es Dios. Pero ese Dios, Hijo, tomó cuerpo humano. Hermana Yolanda. Ubicuidad que puede estar en todos lugares a la misma vez. Yo estoy aquí ahora, estoy en Puerto Rico con mi mamá, y estoy con mi hijo allá en el Navy, y estoy con el otro. Imposible. El cuerpo de Jesús glorificado era un cuerpo diferente, porque Él entraba a las habitaciones sin abrir la puerta, pero Él le dijo a Felipe, ven a tomar, toca mis manos, que soy de carne y hueso, ¿entiendes? Y dice el apóstol que después de esa resurrección, ellos tuvieron comunión con Él, comieron y lo pudo palpar y lo pusieron. O sea, que era un cuerpo humano. Jesús, en cuanto a esa humanidad, no hay ubicuidad. En cuanto a Dios, sí, está en todo lugar porque Él es Dios. Ahí podemos entender lo que discutimos de la clase, lo que era abandonar y desamparar. En la cruz del Calvario, Dios Padre, la primera persona de la deidad, estaba allí. ¿Por qué no podía abandonarlo? Porque se le va la vida a Dios. No se puede romper el seno intratrinitario, porque de las tres personas se desprende una, se le va la vida a Dios, cosa que es imposible. ¿Ves? Pero dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre estaba ahí. O sea, Jesucristo, hombre, tenemos que clarificar esto, hermana, para poder entender Zacarías 14. Jesucristo como hombre podía ser localizado, ¿verdad? Igual que los ángeles. Los ángeles son seres celestiales, pero tienen localidad. Un ángel no puede ser omnipresente, ¿verdad? O sea, un ángel puede estar aquí y ese ángel no puede estar en otra iglesia. O sea, los ángeles que están oyendo el culto ahora, que hay ángeles aquí, hermano, bíblicamente, esos ángeles no pueden estar en otro culto. Tienen localidad, pueden ser localizados. Y Jesús, en cuanto al cuerpo, también. En la cruz del Calvario, pero ese Jesús, hombre, subsistía en la única persona, la segunda persona de la divinidad, Dios Hijo. Dios Hijo subsistía, esas dos naturalezas, en esa única persona. Por tanto, en cuanto a Dios Hijo, estaba Dios Padre y Dios Espíritu allí en la cruz del Calvario. Entonces, Dios Padre abandona la naturaleza humana. O sea, lo desampara, no lo asiste, pero no lo abandona, está ahí. Sí, hermana Ginny, perdón. No, porque ya omnipresencia es un ser espíritu. Y ubicuidad comprende cuerpo físico, metafísico. ¿Ves la diferencia? Por tanto, por ahí está la teoría de Lutero. Dice que en ese cuerpo hay ubicuidad. De que ese cuerpo físico puede estar, que él dice que en los altares hasta el día de hoy, católicos, cuando van a hacer la Santa Cena, el cuerpo de Jesús está en esa iglesia, y está en la de Miami, y está en la de Orlando, y está en la de Puerto Rico, la de Cuba, en todas las iglesias católicas, está en todos los altares presentes. Hermano, eso es cosa imposible. Eso es antibíblico, ¿verdad? ¿Entendido, verdad?
Jesucristo, ¿por qué quiero traer esto, hermano? Porque ahí dice que Él viene con sus huestes celestiales. Porque cuando venga Jesús, hombre, Dios, viene un cuerpo físico, personal, pero dice personal. Y dice Apocalipsis, una revelación es que usted lo va a ver personal, lo verá. Todo ojo, Apocalipsis 1, 6 y 7, todo ojo le verá. Los que están en los cielos, los que estén vivos en la tierra y los que están debajo de la tierra, físicamente. Ahora, ¿cómo Dios no puede salir del seno intratrinitario? ¿Ve? Y Jesús, Cristo, en cuanto a Dios, que es espíritu, está en todo lugar, pero físicamente no está en todo lugar. Pero ese que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo, Dios hombre, único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Hermano Rafael, sí. Ibicuidad. Ibicuidad. No, ibicuidad. Un cuerpo puede estar presente en todos los lugares. No, eso es imposible. En cuanto a Dios, sí, pero no un cuerpo corporal. 2, dice, el Señor regresa. El 5, con sus santos. Y usted marque ese versículo, que estos versículos, igual que Apocalipsis 19, 14, ha traído mucha controversia en la iglesia. Si Jesús en la segunda venida regresa solamente, esas huestes celestiales se componen solamente de ángeles, o de santos de la iglesia y de ángeles. Vamos a estar viendo varios versículos, hermano. Y vamos a ver todas estas posturas, ¿verdad?, bíblicas, y usted determine su postura dentro de una interpretación correcta, pero ya esto es doctrina general. ¿Ve? O sea, si usted cree que Jesús viene a la segunda venida solamente con ángeles, que esas huestes celestiales son compuestas solamente de ángeles, es una doctrina general. Si hay otro grupo que cree que esa huesta celestial es compuesta de ángeles y de los santos de la iglesia que fueron arrebatados al menos 7 años antes, que ya esos santos de la iglesia ya conformamos ya la huesta celestial entre ángeles y santos, si todos regresamos con Cristo, también es una doctrina de interpretación general. Lo que es fundamental, que Él viene en la segunda venida. Eso es inquebrantable. Si hermano Pino cree que esa segunda venida es Cristo con los ángeles, y yo creo que es con los ángeles y los hombres, no debe dividir a nuestro hermano Pino con mi persona, porque lo que sí es inquebrantable es que el hermano Pino entiende que la segunda venida de Cristo es real y es física. Eso es lo fundamental, eso es lo que yo me refiero en cuanto a eso. Podemos tener una tertulia bíblica y podemos estar en desacuerdo, pero eso es general, y eso vamos a estar discutiéndolo en el estudio. Sección número 3, establecimiento del reino mesiánico, versículos 6 al 11. Dice 1, Jehová establece su reino sobre la tierra, versículos 6 al 9. Y 2, los habitantes en Jerusalén vivirán confiados en su reino, versículos 10 y 11. 4, destrucción de los enemigos de Israel, versículos 12 al 15. Dice 1, castigo corporal a los enemigos de Israel, versículo 12. Castigo mental, confusión y pánico, se refiere a eso, versículo número 13. 3, las riquezas de las naciones serán de Israel, pasarán a Israel, versículo 14. 4, plagas sobre sus instrumentos de guerra, versículo número 15. Quinta sección, adoración a las naciones, adoración de las naciones al Mesías Rey. Muchas personas piensan que solamente el reino mesiánico, el reino milenial, se compone solamente de israelitas. Y aquí claramente dice Zacarías que vendrán los de las naciones a adorarle allí en el santo templo. Y el que no venga a adorarle recibirá un castigo. Ahí no está hablando de judíos o de Israel, está hablando de gente de las naciones que entrarán al milenio a disfrutar de las bendiciones junto con el pueblo de Israel. Primeramente es una promesa, un pacto de Jehová Dios con Abraham. Recordemos, Dios pacta con el hombre. El hombre no tiene nada que pactar con Dios. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Él es el creador. En el griego es una palabra impresionante. Es el pantocretor. Aleluya. Y nosotros somos criaturas. Usted no tiene, porque vemos una iglesia cristiana evangélica pactando con Dios, haciendo trato, hermano, eso es una afrenta a Jehová. Es una irreverencia al Señor. Él promete,
y Él cumple. Y Él es fiel consigo mismo. Él es fiel a su palabra. Pero al Él ser fiel a su palabra, ahí estamos nosotros, esas bendiciones, somos recipientes de esas bendiciones. Él no es fiel a mí, no, Él es fiel a su palabra. Ahora, como su palabra, Él ha declarado bendición para sus fieles, para sus hijos, ahí yo recibo bendición. No, Él me va a sanar porque yo soy, Él es fiel a mí. O sea, tenemos que tener cuidado, hermano. Hay personas que tienen a Dios como su empleado, para que me bendiga, para que me sane, para que me dé, para que me supla, y arrebatarle las cosas a Dios. Hermano, ¿sabes lo que es esa reverencia? Decir, arrebátale lo que Dios tiene para ti. Hermano, Dios es todopoderoso. Eso es una afrenta. Eso, cuando usted escuche eso, hermano, el Señor reprende a esas personas y al que está usando a esas personas, porque es una irreverencia decir que podemos arrebatar la bendición a Dios. Hermano, Dios es Dios todopoderoso, somos criaturas. Tenemos que tener cuidado con esas expresiones. Dice el quinto, adoración de las naciones al Mesías Rey, versículos 16 y 19. Dice 1, reconocimiento y adoración constante, versículo 16. 2, castigo, sequía, 17. 3, castigo con plagas, versículo 18. 4, castigo no imaginado, versículo 19. O sea que en ese reino milenario, por eso muy claramente dice, regirá con vara de hierro a las naciones. Un reinado de justicia e equidad, que no la hay hasta ahora y nunca la ha habido. Y el pueblo de Israel disfrutará de eso, el remanente fiel. Sexta sección, santidad de Judá y Jerusalén durante el reino del Mesías, versículos 20 al 21. 1, servicio en santidad a Jehová. El pueblo de Israel le servirá como nunca a su rey Mesías, a su Yeshua HaMashiach Adonai. 2, sacrificio y consagración de todo. Y hay hermanos que dicen que, número 1, no creen en el milenio. Número 2, dice que para que esos sacrificios del milenio, para que ese culto, para que esa fiesta de los tabernáculos, y muy claramente aquí dice la Biblia que se celebrarán todas esas cosas en el milenio. Recordemos, habrán seres humanos naciendo dentro de esos 1000 años. ¿Y cuál es el testimonio? Los sacrificios. Cuando se degollaba un cordero, ¿verdad? Aunque el cordero inmolado de Dios no fue degollado, pero era una representación del sacrificio que le iba a ser eventual. En el milenio va a ser una representación de lo que ya él hizo, para que esas personas nuevos en el milenio que están naciendo sepan a quién deben amar, servir y temer. Dice número 3, el resultado será limpieza y purificación. Conclusión, tras la victoria de Jehová en la batalla de Armagedón, capítulo 19 de Apocalipsis, 11 al 16, vendrá la restauración plena de Israel, como está anunciado en el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo Oseas 14, 4 al 7. Alguien que pueda dar lectura en voz alta y clara. Oseas, capítulo 14, 4 al 7 de Oseas. Oseas 14. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino seguro. Hermano, porque Israel se lo merece, por los méritos de Israel, por los deméritos de Israel,
No, dice el 4, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura o por sola gracia. Joel 3, 18 al 21, voz alta y clara. Joel 3, una página, volteamos una página, estábamos en Joel. Joel 3, capítulo 3, versículos 18 al 21. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Siquem. Egipto será destruido y Edom será muerto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre y gozo. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sion. Escuche cómo termina este libro de Joel profético. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará, Yoshua morará en Jerusalén. Vamos a estar leyendo también Amós 9. Pasamos varias páginas. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Escuche, hermano, que está hablando aquí de abundancia. Estuvimos leyendo Amós 9, 13 al 15. Amós 9, 13 al 15. Hermano, está hablando abundancia, condiciones mesopotámicas. Cuando decimos condiciones mesopotámicas, estamos diciendo condiciones del Edén. De tanta abundancia que habrá. De tanta abundancia que habrá en ese entonces. Y vamos a estar leyendo por último Sofonías. Hay varios versículos más, pero vamos a estar leyendo Sofonías 3, 14 al 20. Sofonías 3, 14 al 20. Canta, oigan Sion, damos el júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado de Cristo. Ha echado fuera sus enemigos. Jehová es Rey de Israel. Rey de ti. Nunca más serás rey. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sion, no te debilites tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Amén. Gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con el canto. Jehová en medio de ti, poderoso, salvará. Aleluya. Entonces, y eso es como resultado, se cumplirá exhaustivamente, plenariamente, el pacto de Yahweh con Abraham. Vamos a estar viendo ese pacto aquí en un esquema que hicimos. Estructura de pactos en la teología del Antiguo Testamento. Pacto abrahámico. Génesis 12, 13, 1 al 3, pero también está Génesis 15, el pacto abrahámico. Se le prometió a Abraham tierra, simiente y bendición. Y ese pacto abrahámico, un pacto general, se subdivide en 3 pactos. Pacto palestino, Deuteronomio 30, 1 al 10. Pacto davídico, que a través de David venía la simiente singular, una persona, Jesús de Nazaret. Zacarías 9:9 y Daniel 9:25, y lo que es el nuevo pacto, aquí a través del profeta Jeremías, Jeremías 31, 31 al 34, que es bendición,
no solamente para el pueblo de Israel, sino para las naciones. Le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente los judíos, no solamente la nación de Israel, sino todas las familias de la tierra. Abraham, padre excelso. Perdón, Abraham, padre excelso. Abraham, padre de multitudes. Por eso el Señor le cambió el nombre. Y ustedes también tienen lo que es la concordancia. Eso vamos a estar pasándolo. ¿Sí? ¿Perdón? Ok, vamos a... Usted tiene otro documento, para darle orden a los hermanos que anoten. Tiene los documentos que es la concordancia, ¿verdad? Y las 6 versiones que utilizamos aquí en la clase de la Biblia. Y eso básicamente, hermano, para que usted vaya leyendo esos pasajes. El pacto palestino, Deuteronomio 30, del 1 al 10. El pacto davídico, segundo libro de Samuel. No segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. Samuel no escribió cartas, Samuel escribió 2 libros. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y el nuevo pacto a través del profeta Jeremías, Jeremías 31 al 34. Y ese pacto palestino prometía tierra. El pacto de la simiente prometía el Salvador. Y el nuevo pacto, bendición para Israel y las naciones, los que sean fieles. Y vamos a estar viendo aquí, hermano, es muy interesante ver esto. No sé si los hermanos anotaron ya, queremos ver unos mapas para que veamos esa distribución de la Palestina, veamos la redistribución en el milenio, que habla de Ezequiel 46 al 48, que inclusive los judíos hasta el día de hoy dicen que Ezequiel, esos últimos 2 capítulos de Ezequiel son antilegómenas. Van contra el Pentateuco, van contra la ley, por tanto lo han descartado de la Biblia. No leen Ezequiel 46, 47, 48 porque habla de una redistribución distinta a la que hablan de Deuteronomio. Y dicen que es antilegómena. Vamos a estar viendo los mapas para que veamos un poquito más en detalle. Vamos a poner un poquito por acá. Hermano, esto es la distribución original de lo que era, vamos a ampliar un poco, de lo que es las 12 tribus de Israel. Vamos a bajar aquí. Desde Cades Barneas, es un área donde acamparon los israelitas. Vamos a estar dando un poquito más de zoom. Esto aquí es Cades Barnea, donde acamparon los israelitas y emprendieron entrar a tomar posesión de esa tierra prometida de Canaán. Ahora, aquí están los que son la tribu de Simeón, la tribu de Judá, Benjamín, Rubén, Gad, Efraín, Dan, Manasés occidental, o sea, del oeste, Manasés oriental, que estaba al otro lado del río Jordán, Zebulón, Isaacar, Aser y Neftalí. Esto es la distribución de Deuteronomio, ¿verdad? Y de Éxodo y Josué, cuando se reparten las tribus, las 12 tribus de Israel. Ahora, vamos a estar viendo ahora esa distribución que ellos tienen en ese sentido hasta el día de hoy. Pero vamos a estar viendo cuál es la redistribución en el milenio, cómo se configura distinto esto, y por eso los judíos hasta hoy no aceptan Ezequiel 46 hasta el 48, porque va contra la legómena, contra la palabra de Dios y sobre todo contra uno de los primeros profetas o profeta anterior como fue Josué. Vamos a estar viendo aquí lo que es la distribución para el tiempo del milenio, que es la visión de Ezequiel. Esta es la visión de Ezequiel. Vemos aquí claramente que ya Rubén no está al otro lado del Mar Muerto o del río Jordán. Vamos a estar dando un poquito de zoom aquí. Rubén quedaría entonces, tomaría posesión al centro. Esta es la distribución del milenio, hermano. Cuando Zacarías 14, esta va a ser la distribución que va a dar comienzo a ese reino milenial. Y por eso dice la palabra que reinará de río a río. Reinará de río a río hasta el Éufrates, que está acá arriba, y de mar Mediterráneo hasta el Mar Muerto, que está aquí. Toda la Palestina estará concentrada en esos límites. En la distribución original habían tribus que estaban al otro lado del Mar Muerto y al otro lado del río Jordán. Y por eso ellos dicen que esto es antibíblico, antilegómena, porque no concuerda con lo que la distribución original. Ahora, vimos ahorita la distribución de Israel, de Josué cuando toman posesión. Y esto es la visión de Ezequiel
de la tierra prometida, en el reino milenial. Ahora, vamos a estar viendo qué configuración está tomando Israel hasta el día de hoy. Esto que vamos a ver ahora es del 2011. Esto no ha cambiado mucho, se mantiene ahí. Vamos a estar viendo lo que es el Israel actual. A ver si lo puedo ver aquí. Ok, mira, aquí estamos. Este es el Israel actual. Digan si no está semejante a la visión de Ezequiel. La configuración, esto es Israel del 2011. Vamos a estar dando un poquito de zoom aquí. ¿Ve? Estamos viendo que ya Israel está tomando la configuración del Mar Muerto hacia el occidente. Y está subiendo tanto como hasta el Líbano, que fue la parte, ese 12-13% que Josué no conquistó. Josué llegó hasta el monte Hermón, pero faltaba territorio sin conquistar. Y eso en el milenio volverá, porque es promesa de Dios. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Y el milenio es cumplimiento del pacto abrahámico para con su pueblo Israel. ¿Por qué Satanás levanta naciones y hombres, figuras políticas? Porque quieren desterrar, desaparecer a Israel. Porque si logran hacer eso, el Mesías no tiene que venir por segunda vez. Simplemente Cristo viene, se lleva a su iglesia y ya. No, Él se lleva a su iglesia, pero retorna en su segunda venida corporal para el cumplimiento de Israel y las naciones, porque serán benditas todas las naciones. Aquellos que se anexen a Jesucristo recibirán esa bendición. Por tanto, esto nos da un panorama, hermano, cuando veamos esto, que esta configuración del Israel actual está consona con Ezequiel 46, 47, 48. Y si esta configuración es de reino milenial, escuche, y creemos en una doctrina o una postura pre-tribulacional y premilenial, nos vamos antes. Si ya Israel está tomando esta postura para que Cristo venga a cumplir, quiere decir que el resto de la iglesia está más cerca que nunca. Si ya Israel está tomando esta configuración y nosotros nos vamos al menos 7 años antes de que Él venga a su segunda venida, hermano, Cristo está más cerca que nunca. Y Dios quiera que sea este mismo instante, hermano Pino, que salgamos, que seamos arrebatados, no por las calles de oro, no por el mar de cristal, no por las puertas de perlas, sino porque estaremos en la presencia de la misma persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a estar viendo ahora, hermano, cómo vamos a transcurrir en este estudio de la clase. Y algo muy interesante, vamos a bajar el mapa. Algo muy interesante es que nosotros siempre dividimos, hacemos lo que es las pericopas o la división del capítulo, ¿verdad? Hay Biblias que tienen todo el capítulo completo, dan un solo título, ¿verdad? Un solo esquema. Por ejemplo, aquí tenemos la Biblia de las Américas. Dice que este capítulo 14 de Zacarías, los 21 versículos, es el reino universal de Dios. Nueva Biblia de los Hispanos dice reino universal de Dios, tiene la misma postura. Nueva versión, internacional, el reino venidero del Señor. Y vamos a hacer un paréntesis. Es un reino venidero del Señor. Jesucristo, que es el que viene. ¿Necesita del milenio para reinar? No. ¿Necesita de la iglesia para reinar? No. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Escuche, eterno. Me gusta más la expresión sempiterno, porque eternidad para nosotros es incomprensible. Eternidad es atemporal, no tiempo. Pero sempiterno, sin principio ni fin. No, más bien sería el reino prometido a Israel. Él es rey. Él no depende, hermano, de circunstancias, no depende de nadie. Él es Rey de reyes, sempiterno. Así que tengamos cuidado con eso. Reina Valera actualizada dice: Jehová desciende a reinar. Reina Valera 60, Jerusalén y las naciones. Eso no tiene mucho sentido. La Biblia de Dios habla hoy, que es de postura católica, dice: el Señor es mi Dios. Y lo que son los editores de Logo, tiempo del fin. Escuche, Zacarías son los 21 versículos, y todas estas Biblias no hacen ninguna división, exceptuando Reina Valera actualizada, que a los primeros 15 versículos
le da el título de Jehová desciende a reinar. Y cuando usted lee, así mismo es. Ahora, del versículo 16 aquí hasta el 21, ellos le dan otro título que es Jerusalén como centro espiritual. No solamente que viene a reinar, sino es como centro espiritual, ¿verdad? Él será rey y sumo sacerdote. Eso lo estudiamos en la clase, ¿verdad? Rey y sumo sacerdote. Y esa es la postura que vamos a estar tomando en el estudio. Este es el capítulo completo de Zacarías. Jehová desciende a reinar. Ese es el título que vamos a estar utilizando para las clases. Y vamos a dividirlo de la siguiente manera. La primera clase vamos a estar tratando versículos 1 al 3. La segunda clase, versículos 4 y 5. Tercera clase, versículos 6 hasta el 11. Seguimos. En el segundo título, del versículo 12, dice Jehová desciende a reinar. Seguimos con la clase de 12 al 15 y donde cambiamos el título es Jerusalén como centro espiritual, versículos 16 hasta el 19 y la última clase lo que es el versículo 20 al 21. O sea, vamos a tener al menos 7 clases, eso es lo que tenemos programado. A veces programamos algo y en vez de 7 surgen 11 clases. Qué bueno que Dios toma control porque es mejor ir pausado si no entendemos algo que saliendo sabedores, ¿verdad? Que irnos con duda. Así que ese es el programa básicamente que tenemos para la clase que vamos a comenzar el próximo domingo ya. Versículos 1, 2 y 3, desarrollando estos puntos donde hay mucha convergencia, diferencia. Vamos a buscar la postura bíblica y vamos a buscar lo que es fundamental y de lo que es general. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Quedan unos 2 minutos. ¿Duda, pregunta, comentario, Axel? Sí, hermana. Dios eterno es que el tiempo no le afecta. Dios es atemporal, no tiempo. Él crea el tiempo para el hombre. Y ese Dios que es eterno se sumerge en el tiempo del hombre. Pero sempiterno es una expresión para nosotros más entendible porque sempiterno es sin principio ni fin. Es para que podamos entender mejor lo que es eternidad. O sea, es un error decir en la eternidad pasada, en la eternidad, no, porque la eternidad no es tiempo. Y pasado ya es tiempo, y futuro es tiempo. Eternidad es no tiempo. Que para nosotros, hermano, hermana Emma, escapa a nuestra mente lo que es eternidad, ¿verdad? Y algo muy interesante, dice el apóstol Pedro, nosotros en nuestras Biblias, dice, hemos sido partícipes de su naturaleza divina. Eso es un error. Eso es un error. Si yo le invito a usted, hermana Emma, a mi hogar, si yo le invito a usted a mi hogar, a una cena, usted no tiene que traer nada. Usted está allí porque yo le invité. Ahora, si yo le digo, hermana Emma, vamos a hacer una cena en mi casa y usted trae el lechón asado, usted es invitada y partícipe porque está aportando algo. Nosotros no aportamos nada a la naturaleza divina de Dios. Somos recipientes de la naturaleza divina, no partícipes. Partícipes es el que aporta algo, no hemos aportado nada. Todo eso vamos a estar discutiendo en la casa, hermano. Emma, le contesté su pregunta. Sempiterno, sin principio ni fin. Sí, hermano, Eladio, rapidito. No hay tiempo. Y son cosas, hermano, que ¿saben lo que es cuando nosotros entremos a ese estado eterno? ¿Verdad? Inclusive, una precisión que hizo nuestro pastor es que el alma humana, tanto como el cuerpo, viene a ser en la gestación. No es que Dios creó las almas y creó el cuerpo y ahora injerta esta alma en ese cuerpo, no, hermano. Por tanto, aún nosotros en el estado eterno, ¿somos eternos? No, perpetuos. Porque vinimos a asistir en un tiempo y un espacio. Pero ahí disfrutamos de la eternidad de Dios. Estamos en el estado eterno, pero no somos eternos. Porque yo no estaba antes de nacer. Yo vine a existir cuando hubo una gestación, vine a existir. Por tanto, yo o nosotros disfrutaremos de la eternidad de Dios, del estado eterno, pero en condición nuestra perpetua. Jesucristo en cuanto a Dios, sempiterno. En cuanto a hombre, perpetuo, porque vino a ser hombre en un tiempo y en un espacio. Amén. Más ninguna pregunta, duda, comentario, quejas, querellas, desacuerdos. Cristo viene pronto, así estamos de acuerdo, hermano. Lo más importante es que esperamos a Cristo todo cuando. Ahora esa es la palabra, ahora mismo. Vamos a trabajar como si fuese a ocurrir de aquí a 100 años, trabajando, pero viviendo en santidad, como si fuese en cualquier instante de nuestra vida. Nos ponemos de pie, hermano, y oremos.
Nos gozamos, hermano, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Es un gozo tremendo. En mi caso me quedaría hasta las 4, pastor, aquí dialogando con los hermanos, pero tenemos un programa y queremos respetar esas cosas. Amén. Entremos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por esta salvación tan grande, Padre Santo. Gracias, Padre, también por esa seguridad de esta salvación. Gracias por nuestra perseverancia, porque es por el poder de tu Santo Espíritu. Sin ti, oh Señor, nada podemos hacer. Nada que realmente tenga valor eterno. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar sometidos a tu señorío, al Pantocrator, al Creador y Padre nuestro. Ayúdanos, Padre, a vivir sometidos a la guianza de tu Santo Espíritu, a la guianza como conducta ética y norma de vida, tu santa, bendita y soberana palabra. Ayúdanos a estar pendientes a ella, a leerla, a escudriñarla, Padre Santo, y hacerla, Padre Santo, que haga catarsis en nuestras vidas, limpieza, Padre Santo, en nuestras vidas. Gracias por esta profecía de Zacarías, Padre. Estamos entrando en el clímax de esta profecía que tú les diste a tu hijo Zacarías, el profeta, mi Señor. Capítulo 14. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender esta profecía, Padre Santo. Buscar ese sentido que tú quisiste a esa audiencia original, pero buscar una aplicación para nosotros, hoy tu iglesia, porque es palabra tuya, es palabra eterna, Padre Santo. Edificaste a tu pueblo, sigues edificándolo y edifícanos a nosotros, tu iglesia, con tu palabra. Gracias, Padre Santo, por la palabra que tú traes, a través de la exposición de tu palabra, a través de nuestro hermano, Pastor Asael González. Como siempre te pedimos que sea una palabra que nos edifique, pero que nos amolde, Padre, a tu carácter. Danos la humildad necesaria para que hagamos los cambios que corresponden a uno que camina en vida nueva. Ayúdanos, Padre Santo, a no fallarte, a no pecar, a errar al blanco, a agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú nos has permitido estar aquí en este día, primer día de la semana, que lo apartamos para ti, para rendir culto al único Dios vivo y verdadero. Y ayúdanos en el transcurso de la semana a testificarte a ti, oh Cristo. No solamente por nuestro discurso teológico, sino por nuestro estilo, modo de vida, por nuestro caminar, Señor, por nuestra andadura. Ayúdanos a caminar como tú caminaste, oh Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias.